Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Dan Cineva. Para mí es un gusto saludarlos en esta tarde e invitarlos a que me acompañen. Hoy tendremos un programa en el que vamos a hablar acerca de los hijos únicos. Cada vez las parejas tienen menos hijos, pero resulta que muchos de esos se quedan siendo únicos. Y ahí hay algunas cosas de las que vamos a conversar. Lo haremos junto a la doctora María del Carmen Borrero, ella es terapeuta familiar sistémica, y también estará aquí para darnos testimonio. Una persona que no es hija única, sino que es la última de 7, y ahí hay algunas diferencias entre los que provienen de familias con muchos hijos y estos hijos únicos. Iniciamos con música de Fito Páez. Tres de la tarde, 15 minutos, y en este momento les doy la más cordial bienvenida a mis invitadas de esta tarde. Ellas son la doctora María del Carmen Borrero, terapeuta familiar sistémica, ustedes la conocen, ella colabora permanentemente con este programa, y Jimena Monroy, también ha pasado por estos micrófonos alguna vez, y ella no es hija única, ella es la última de 7, y entonces vamos a mirar cuáles son las diferencias entre un hijo único y pertenecer a una familia numerosa. María del Carmen, buenas tardes, bienvenida al programa, un gusto tenerte aquí nuevamente. Buenas tardes, Gisela, como siempre un gusto estar aquí. Hola, Jimé, buenas. Hola, Gise. ¿Cómo estás? Tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal es esto de ser la última de 7? Ya te contaré. María del Carmen, yo quisiera que empezáramos contándole a las personas que nos escuchan, ¿cuál es la importancia o cómo define las características de una persona, su forma de comunicarse, de relacionarse al interior de una familia, de acuerdo al número de hijos que sea? Ya. Mira, al orden de nacimiento, ¿cierto? Exactamente. Sí, hay varios estudios psicológicos sobre la estructura de personalidad o el funcionamiento, más que la estructura de personalidad, de los hijos de acuerdo al lugar que ocupan. Y de hecho hay varios psicólogos que se han ocupado de esto a lo largo de la historia de la psicología, digámoslo así. Desde el enfoque sistémico, que es el enfoque desde el que yo trabajo, también se le da una importancia, aunque algo más relativa, ¿no es cierto? O sea, es como, sí, importa mucho el lugar que ocupas en la familia, pero importa el tipo de relación y de vínculo que se hace. Pero digamos que yo he hecho varias veces talleres o dinámicas en los grupos y digo, a ver, todos los primogénitos a un lado, los que son hijos de la mitad en otros, los que son los más pequeños en otros y los que son hijos únicos en otros. Primogénitos. Y entonces los pongo a conversar cuáles son las características que tienen, qué cosas positivas tiene el ser, por ejemplo, el primero o el último o el único, y cuáles son las dificultades que ellos han tenido. Y generalmente encuentro un montón, y ellos encuentran un montón de similitudes, ¿no es cierto? De los hijos primogénitos, de los más pequeños, del primogénito generalmente es el más responsable, es más estructurado, sirve de modelo a la familia, es a veces el que está parentalizado. El hijo último le cuesta trabajo crecer, pero a veces es el más consentido. El hijo de la mitad generalmente es como el más libre, porque es como que crece entre los dos hermanos y alcanza, y para poder sobresalir tiene que encontrar algunas habilidades que mostrar. Y los hijos únicos tienen un estigma que me encanta que me invitase al programa para hablar de esto, porque tienen el estigma de que los hijos únicos son los niños egoístas, mimados, malcriados y complicados, que siempre tienen dificultades. Y así como generalmente escuchas en terapia y en las conversaciones comunes, claro, lo que pasa es que como es hija única o hijo único, entonces... ¿Qué corona cree que tiene? Sí. Es el centro del mundo, todos los ojos están puestos sobre él. Exactamente. Le encanta llamar la atención. Sí, entonces es como que... Hay un montón de prejuicios. Hay un montón de prejuicios y por eso me parece excelente que lo conversemos hoy día. Bien, de esos prejuicios, ¿qué sí es verdad?
Empecemos. Verán, yo creo que el hijo único tiene ciertas ventajas y también tiene algunas desventajas, por ponerlo así, ¿no es cierto? Entre las ventajas que tiene el hijo único es que recibe mucha atención, cariño de sus papás, estimulación. Los hijos únicos generalmente son personas o niños que hablan más temprano, tienen un mejor vocabulario, porque están en contacto permanente con sus padres y con adultos, ¿no es cierto? También son niños creativos, niños que aprenden a entretenerse solos, que saben compartir y también estar consigo mismos. O sea, muchos son muy inteligentes, hay personajes famosos que son hijos únicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las desventajas que podrían tener? Esto de no tener hermanos en un momento dado que hace que no tengan como esta rivalidad fraterna que ayuda a aprender a compartir y a competir. O sea, el laboratorio no está dentro de casa, o sea, lo tienen que experimentar fuera de casa. Uh-huh. Esto puede ser una desventaja. Pero más allá de esto, yo creo que es la forma de relación que tienen los papás con los hijos únicos lo que hace la diferencia y lo que puede generar o ventajas o desventajas. Se puede decir que un hijo, cuando hay una diferencia importante de edad entre uno y el otro, por ejemplo, yo soy la primera hija de mi papá y de mi mamá. Y luego de 11 años y medio, casi 12, nació mi hermano. ¿Eso puede decir que los dos hemos crecido como hijos únicos? Sí, es como si fueran hijos únicos. ¿Cómo si? Como si fueran hijos únicos. Pero estamos convencidísimos de que somos únicos. Sí, es probable que cada uno ha tenido en su momento toda la atención, ¿no es cierto? Sobre todo el primero. El último, a veces lo que le pasa es que es un hijo que tiene varios papás. Uh-huh. Es un hijo el único, hermano, la hermana en este caso se convierte también en caso. Pero sí, o sea, tiene muchas características de los hijos únicos, ¿no es cierto? Ok. De esto que acaba de explicar María del Carmen Jiménez, ¿qué te suena a ti familiar con respecto a lo que es tener una familia de 7? Cuéntanos, ¿cómo fue para ti ser la última de 7 hermanos? Bueno, creo que lo que decía María del Carmen tiene un laboratorio inmenso dentro de casa, ¿no? Porque te acostumbras a tener que vivir muchas cosas en conjunto, ¿no? O sea, te acostumbras a que tienes que compartir con todos, a que tienes que, en cierta forma, heredar lo de los hermanos, a compartir con los hermanos. Y claro, eso se convierte en una experiencia importante para uno, ¿no? O sea, se convierte en algo importante dentro del crecimiento. Porque no estás sola, sino estás con mucha gente. Bueno, en mi caso somos 7, o sea que el laboratorio era gigante, y además todos seguidos. Entonces sí fue bastante importante para mí en ese sentido. En ese sentido. Ahora, yo pienso en una cosa. El hecho de que toda la atención esté concentrada en el hijo único, si bien es positivo porque efectivamente tienes a tus padres a tu disposición, de alguna manera también se convierte como en un peso, ¿verdad? Porque es como que estás tan observado, hay muchas expectativas también sobre uno. Sí. ¿Cómo ves eso, María? Sí, exactamente. Creo que cuando yo decía que depende del tipo de relación, cuando hay un solo hijo y los papás ponen todas las expectativas en ese hijo de que este hijo va a cumplir todo lo que ellos no hicieron y todos sus ideales y todos sus sueños, termina siendo un peso enorme para este chico o esta chica, digamos, esta persona, y esto se convierte, digamos, en un problema, ¿no es cierto? Porque no lo dejan ser. Entonces, sí, ahí sí. También es un problema cuando lo sobreprotegen en exceso, ¿no es cierto? El hijo único que tienes terror de que le pase algo porque es mi único hijo, y entonces hay tal nivel de atención y de cuidado y de prevención que realmente no los dejan crecer. Uh-huh. Esa es otra que puede ser una desventaja del hijo único. El caso inverso, en cambio, es cuando al hijo único se lo trata como un adulto.
eso, porque se suele decir, no, es que parece un viejito, una viejita, ¿cómo hablan? ¿Qué madurez? ¿Esto es posible que un niño madure anticipadamente por esta razón? No, yo diría que lo que pasa es que se les quita la niñez, ¿no es cierto? Porque estos niños se convierten a veces en los confidentes de los padres y del padre o de la madre y entran a formar parte de la pareja. Entonces son niños que están expuestos a situaciones y a diálogos y a confidencias que para los cuales no están listos y no les corresponde. Entonces este es el ejemplo contrario, o sea, el caso contrario a la sobreprotección es hacerlos demasiado adultos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cuál es la ventaja de alguien que crece como tú, Jimé? ¿No tienes esa responsabilidad o sí? Yo creo que es diferente. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, creo que el hecho de ser la última, después de 7 hermanos, en cierta forma un poco cogí a mis padres un poco cansados, ¿no? Yo creo que ya después de 7 hijos, sí, deben estar bastante cansados, sobre todo me imagino que la madre, ¿no? De criar 6 hijos. Entonces creo que eso lo vuelve a uno como ser muy libre, o sea, como también tratar de independizarse, de vivir uno su propio mundo, porque creo que ya no hay tanta atención, o sea, por más de que seas el menor, por lo menos en mi caso, yo creo que puede variar de acuerdo a la relación, como ustedes decían, que existe entre padres e hijos, pero en mi caso creo que sí sentí mucha libertad, o sea, como que me sentí creciendo un poco sola, por más de que tenía 6 hermanos. Entonces creo que depende mucho también del rol que cumplen los padres dentro de la familia, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves eso tú, María del Carmen? Sí, creo que concuerdo totalmente con la Jime. Creo que una familia grande, esto de que hay más libertad para hacer las cosas. En el caso de Jimena, o sea, Tati se creció libre, a sus papás estaban allí. También a veces puede darse, no sé si es tu caso, Jime, o no es el caso, pero se puede dar también que en un momento dado esta libertad puede también ser un poco de desatención, no desatención por falta de afecto, sino simplemente porque si tienes, porque no hay como multiplicarse, porque no puedes, o sea, claro, porque las energías, las fuerzas no te dan para tener una atención personal, individualizada, escuchar qué pasa con cada uno, o sea, sí se cumplen se satisfacen las necesidades básicas, pero a veces este tema de la atención a tu estado de ánimo, cómo estás, a qué quieres, cómo te sientes, qué te pasa, claro, es como difícil, ¿no es cierto? Y a veces entonces hay hermanos mayores que cumplen un poco ese rol, ¿no? De cubrir esas necesidades. De cubrir esas necesidades. Que ya no logran hacerlo los padres. Ajá. Exactamente. A mí me parece interesante, Gisela, que planteaste este tema hoy día de los hijos únicos, porque es un tipo de familia que va creciendo enormemente, ¿no es cierto? Exacto. Por muchas razones. Una de tipo económico, otra porque las mamás trabajan y no pueden más, otra porque la maternidad se empieza mucho más tarde, entonces cuando ya se decide tener hijos es como que ya no hay tiempo de tener muchos más, ¿no es cierto? O sea, ahora las mujeres también, o sea, priorizan su carrera profesional, su trabajo, y después de que ya está todo esto hecho, ¿no es cierto?, que se priorizó la profesión, que ya tienes una cierta estabilidad económica, que ya viajaste, que ya te hiciste pareja, que ya no sé qué, entonces te van dando los 30. Y entonces, claro, te van dando los 30 y los 30 y algo, y entonces... Y cerca de los 40. Y cerca de los 40, y entonces esto es un fenómeno que se lo ve, al menos en Europa, con mucha frecuencia, que hay la familia de un solo hijo, o sea, el hijo único es como muy frecuente en este momento. Ahora, ¿qué problemáticas existen en relación a un hijo único? ¿Qué problemas puede tener en la relación con los padres más allá? Bueno, tú mencionaste algo que me parece importante y que lo dejé colgado, que era esto de la parentalización. ¿Qué significa? Significa que hay muchas veces que el hijo o la hija se convierte un poco en un apoyo para los papás o entra a cumplir ciertos roles que no le corresponden. Entonces, por ejemplo, la mamá y la hija, la madre busca en su hija una amiga y carga a la chica con muchos problemas, ¿no es cierto? Y entonces esto hace que la niñez o la adolescencia no se la permita vivir con las características que tiene que tener. Ahora, hay también hijos únicos, que son hijos únicos de familias monoparentales.
Y ahorita hay muchos casos así, ¿no es cierto? Hijo único que queda de único porque los padres se separan. Y entonces queda viviendo con la mamá o con el papá, y estos hijos entonces tienen también unas características especiales diferentes al hijo único de una familia de papá y mamá. Claro. Y esta parentalización, el hecho de que un hijo o una hija se conviertan, digamos, en el paño de lágrimas, ¿no es cierto?, de esa mamá, supongamos que fuera el caso, ¿qué repercusiones puede tener para esta persona? Que le cuesta trabajo luego hacer su propia vida, ¿no es cierto? Primero que es una persona que está cargando un peso en un momento en que no está listo para eso. Y luego cuando crecen, los psicólogos tenemos un nombre y los sistémicos más, el proceso de diferenciación, o sea, de construirte como un individuo y hacer tu propia vida, se vuelve mucho más difícil y más complejo, porque es en términos comunes para que las personas nos entiendan, o sea, cortar el cordón umbilical, que es lo que se dice comúnmente, se hace mucho más difícil porque se sienten responsables de su papá o de su mamá, digamos el caso que fuera, y entonces les cuesta dejar al papá o a la mamá para hacer su propia vida. Porque se sienten aún responsables. Exactamente. Se convierten como en cuidadores de sus papás, ¿no es cierto? Y eso significa que hay una inversión de roles, así es como se convierte. O sea, el rol de la mamá y el papá, que consiste en cuidar del hijo, se ve cambiado, se invierte, porque es el hijo el que asume esa tarea. Porque hay unas sensaciones de culpa. Yo creo que la culpa es un eje transversal muy fuerte en este tipo de familias, ¿no es cierto? Hay familias donde deciden tener un solo hijo y no hay ningún problema y esta es una decisión. Pero hay otras familias que se sienten culpables de no haberle dado un hermano y entonces se sienten constantemente mal y tratan de compensar esto dándole todos los gustos posibles. Una de las características complicadas de los hijos únicos es que generalmente tienen baja tolerancia a la frustración. ¿Y por qué? Porque están acostumbrados a que siempre las cosas se les dé y hagan lo que quieren. Y cuando esto no se da, entonces obviamente reaccionan mal, se deprimen o se enojan, o sea, tienen dificultad. Jimena nos daba un ejemplo maravilloso. Ella decía, aprendes a compartir cuando eres una familia grande, aprendes a compartir, a tenerlo heredado, a esperar. Solo imagínate el claro ejemplo de lo que es sentarte en una mesa y que sirvan 9 platos de comida. Claro. O sea, para poder empezar a comer. Ajá. Que es muy es un trabajo importante de paciencia, de cultivar la paciencia. Ahí sí es como que tienes que postergar las ganas que tienen de cosas. O sea, si quieres tener algo, muy seguramente no va a ser tan fácil porque hay hermanos cercanos que muy seguramente también tienen que complacer sus necesidades, sus deseos, y no siempre la respuesta es inmediata. Entonces, como que te acostumbras a tener que postergar ese deseo de tener ciertas cosas. Postergar la satisfacción del deseo, lo cual es un ejercicio complicadísimo. Es complicado. Sí, exactamente. Y para los hijos únicos esto no se da. No se da. Pues el niño dice, quiero esto y tenga. Y tiene, ¿no es cierto? Y antes había así como una estigmatización muy fuerte del hijo único, donde todos se llamaban los pequeños emperadores, ¿no? Ajá. Pero creo que ahora, como es más frecuente y como las madres tienen sus propias vidas, los padres siempre han tenido, pero las madres ahora tienen también vida. Entonces, estos pequeños emperadores han aprendido a esperar también un poquito, pero generalmente una de las dificultades es la poca tolerancia a la frustración. Me tengo que ir a una pausa comercial. Amigas y amigos, volvemos enseguida. Si ustedes son hijos únicos y quieren contarnos cómo ha sido para ustedes su experiencia, o si son padres y tienen hijos únicos y tienen alguna inquietud, pueden llamarnos al 243-9231 o escribirnos sus mensajes de texto al 9098. También pueden comentar en Facebook, en Giselle Echeverría Castro. Volvemos enseguida. Hoy hablamos de hijos únicos en Adán sin Eva, amigas y amigos. ¿Tienen preguntas que hacernos? ¿Quieren contarnos algún caso? Acá tengo una llamada al aire y la recibimos en este momento. Me decía que es Lucía la persona que está en la línea. Muy buenas tardes, Lucía. Bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Gisela. Un gusto saludarla. Cuéntenos, por favor, ¿qué nos quiere comentar? Bueno, lo que yo quería comentarles es que
Estoy frente a una situación en la que realmente no sé cómo actuar. Conocí a una niña que es hija de un amigo de mi esposo, tiene 12 años, él es divorciado por segunda vez, tiene 56 años y la niña tiene 12 años. Y en el momento en que nos conocimos, ella tuvo mucha afinidad conmigo, entonces se ha llegado a encariñar tanto, necesita tanto afecto esta guagua que yo, de cierta forma, estoy acercándome a ella, ¿no? No sé cómo actuar porque, en primer lugar, el papá es, por algunas situaciones, la forma de expresarse es misógino, yo creo, porque a las mujeres no nos quiere. Ujú. Y entonces, este afecto que yo le estoy dando a la niña me está trayendo inconvenientes en mi casa con mi esposo. ¿Y usted tiene hijos? Sí, tengo dos de 24 y 21. Ajá, y esta niña tiene 12 añitos. 12 años. ¿Y los Entonces, suyos son varones o...? Varón y mujer tengo yo. Ya. Y la niña como que he encontrado, se abraza a mí, está siempre llorando, yo trato de aconsejarla, pero no sé hasta qué punto o cómo ayudarla a esta criatura, porque lo que necesita en primer lugar es afecto. Ujú. Y consejos, porque tengo una edad tan difícil, ustedes saben ahora el problema de drogas, embarazos prematuros, entonces... ¿Y ella es la hija única de este señor? Sí, él tiene un matrimonio, en el primer matrimonio 2 hijos que ya son de unos 30 años, pero la niña es del segundo matrimonio, la mamá se ha ido, le ha dejado la guagua y ese es mi dilema en este momento, no sé cómo ayudar, afrontar dice esa usted? situación. Como te decía Gisela, como que la vida me ha dado una hija de corazón y me siento como comprometida a ayudarle. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿De dónde le viene ese compromiso? Me identifico mucho con la niña porque de igual forma yo desde muy pequeña yo no vivo con mis padres. Ujú. Entonces eso me identifica con la niña y eso es lo que he tratado de tener siempre con mis hijos, de estar presente en su vida, ya están grandes, entonces me siento hasta un poco desocupada de ese asunto. Ok. Muy bien, Lucía. Muchísimas gracias por compartir esto que usted nos dice. María del Carmen, ¿quieres hacerle alguna pregunta tal vez a Lucía? No. Ok. Entonces, le agradezco mucho. ¿Y qué nos puedes decir, María del Carmen? ¿Qué te viene ahora que nos comenta esto nuestra amiga oyente? Bueno, yo creo que, digamos, veo su lado humano y empático con la niña, ¿no es cierto?, donde ella está mirando que también en un momento dado seguramente necesitó, ¿cierto? Pero no sé por qué esto le está generando conflicto con su familia, tal vez, o sea... Porque está dedicándole mucho tiempo, decía. Le está dedicando y le está quitando tiempo ¿a quién? Al esposo. Ya, ¿y será que el esposo está celoso del amigo? O de la niña. De la niña. De la niña. O sea, ¿qué se le estará cruzando por la cabeza al esposo frente a esta situación? Es lo que a mí se me ocurre, así como una hipótesis, ¿no? No digo que eso sea, pero es que no entiendo por qué podría ponerse a alguien mal si es que ella está dedicada a darle afecto a una niña que no tiene mamá. ¿No es cierto? Tal vez porque está interfiriendo en la relación de familia, porque el papá de la niña tiene algún tipo de comportamiento hacia ella, el esposo tiene miedo de que pase algo con ella, o sea, ¿qué? ¿Y qué pasa con los hermanos de esta niña? Tal vez Estos los hermanos hermanos adultos pueden ayudar en algo, tal vez involucrarles a los hijos de ella también con la niña, o buscar, ¿no es cierto?, cómo ayudarle de otra forma, pero no me queda tan claro, o sea, no me queda tan claro para poder ayudarla y tampoco le veo con tanta relación al tema, digamos. Ahora, lo que yo pienso es que, a ver, lo que le mueve a Lucía a llamarnos, de acuerdo a lo que yo entendí, es que ella ve que esta hija única está creciendo con un papá que tiene una edad muy avanzada y que está buscando como una figura materna, ¿no es cierto? Por eso se ha identificado con ella. Entonces, de todas maneras, a mí lo que un poco me surge la pregunta es, ¿qué tanto puede hacer una persona que no corresponde a este sistema familiar?
más o menos esta hija depende de este papá y las fuentes de afecto que pueda encontrar en relaciones que no sean directas de consanguinidad, quiero decir, van a ser sin duda importantes y significativas, pero nunca podrán reemplazar ni librarle de lo que tenga que vivir en su historia de familia, ¿cierto? Así es, totalmente de acuerdo. Ok, ahora, creo que ahí es importante como tener claridad en los límites también, porque a veces uno puede moverse mucho para ayudar a alguien y sin embargo esa persona no necesariamente estará de acuerdo con la ayuda que uno quiera dar. Por lo tanto hay que diferenciar hasta donde nos corresponde también asumir esa responsabilidad. Por supuesto, y también en alguna forma ella está ayudando, pero eso puede hacer que el papá tome más distancia o no se haga cargo. Ok, téngalo en cuenta entonces, Lucía. Ok, ahora, me dicen acá en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Yo soy una madre que tengo un hijo de 16 años. Una de las dificultades que he encontrado es que al ser mi único hijo y varón, no sé cómo hablarle de cosas que tienen, no sé cómo hablarle de cosas que son propias para que hablen los papás. Por ejemplo, la sexualidad. ¿Cómo puedo acercarme siendo yo una madre sola? Hijo único, familia monoparental. Ya, es una familia monoparental con un hijo y su mamá, ¿no es cierto? Me imagino que el tema de la sexualidad es un tema que se viene desarrollando y se viene hablando desde que son pequeños, ¿no es cierto? Entonces, empezar a hablar a los 16 años puede resultarle incómodo o invasivo. Pero si lo ha venido desarrollando desde que es pequeño y van hablando de ciertas cosas sin tabús, no vería por qué hay un problema. O sea, ella hace una diferenciación de hay cosas que tienen que hablar los papás. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué solo los papás tendrían que hablar de sexualidad con los varones? Exactamente. ¿Y por qué solo las mamás con las mujeres? Exactamente. Es porque esto es como un tema que es como un tabú en alguna forma y por eso es como vergonzoso que una mamá hable con el hijo o que le incomoda. Yo creo que no es algo que solo los papás pueden hacer. Ella también lo puede hacer sin problema, siempre y cuando ella no se sienta incómoda. Ok, entonces es más allá de que sea el hijo único en realidad. Es una cuestión más de un prejuicio que uno puede tener con respecto a esto. Ya. Estaba pensando con respecto a lo que decía la Jime al ser la séptima y esto de aprender a esperar, contrario a lo que decíamos de los hijos únicos que tienen una alta capacidad de frustrarse ante las cosas que no resuelven de inmediato. Debe ser complicado, ¿no es cierto? Esto de esperar también, porque es como que algún momento, no sé, te cuesta pedir cosas a la vida o pedir, tener un espacio por último para ti misma, Jimé. Yo creo que sí afecta, ¿no? Eso estábamos hablando ahora con María del Carmen durante el corte comercial, que también parte del resultado de esto, de ser el último, de tener muchos hermanos, es que también no te acostumbras a pedir. O sea, como que sabes que si vas a pedir algo, me imagino que de niño obviamente esa es lo que tú piensas, que si pides algo no te lo van a dar o vas a tener que postergarlo, o te lo pueden dar después, o muchas veces simplemente no te lo dan. Entonces es como que te acostumbras a no pedir, te acostumbras a realmente no estás acostumbrado a pedir, digamos, o sea, no estás acostumbrado a pedir y claro, esto sí genera problemas porque todos tenemos que pedir, o sea, siempre uno tiene algunas necesidades y hay que aprender a pedir. ¿Y los hijos únicos son pedigüeños? Sí, los hijos únicos sí se sienten con todo el derecho a pedir y algunos a exigir, ¿no es cierto? Ajá. Exigir. Ahora, los dos extremos son negativos. Los dos extremos son negativos. Lo que se ha visto mucho en las investigaciones es que los hijos únicos, cuando logran relacionarse, digamos, cuando tienen un buen entrenamiento en relacionarse con otros niños, porque ellos no tienen hermanos, entonces necesitan juntarse con otros niños. Los papás de hijos únicos tienen que propender a mandar a los niños a la guardería, en la escuela, a
actividades extracurriculares, invitar niñitos a la casa, a que los niños vayan a jugar, o sea, para que los hijos aprendan a relacionarse y en alguna forma compensen la falta de hermanos con amigos, ¿no es cierto? Los niños que son hijos únicos muchas veces cuando lo tienen bien llevado esto, son buenos líderes, son excelentes líderes. Y la ventaja también es esto de que decías al principio, ¿no? El manejo de la soledad. Sí. El hijo único está acostumbrado a tener sus diálogos con sus amigos imaginarios. Y ser muy creativo, Y luego con sus parejas imaginarias. También. No, pero los hijos únicos fantasean mucho, son muy creativos porque están acostumbrados a entretenerse solos, ¿no es cierto? Y a tener actividades solos. Entonces son bastante creativos. Ahora, creo que es importante entender que no podemos decir, a ver, porque es único va a tener estas características. Claro. Sí. No. Porque depende de muchas hay otras muchas cosas. variables, ¿no es cierto? Sí. Ser hijo único de papás mayores es diferente que ser hijo único de una mamá que metió la pata a los 16 años. No es lo mismo ser hijo único de una pareja que quiso tener más hijos y después no los pudo tener o perdió algunos. Entonces se convierte es distinto al hijo único que es el hijo planificado que se decidió que va a ser uno y eso es, sin ningún tipo de culpa, ¿no es cierto? Entonces, también depende muchísimo del contexto en el que se mueven, pero ahora hay muchos hijos únicos. Yo creo que es interesante, en algún libro leía que sería importante averiguar qué está pasando en China, por ejemplo, que es una sociedad de hijos únicos. ¿Qué está pasando? Ley, exactamente, son hijos únicos por ley. Entonces, ¿qué será que está pasando con esta generación de hijos únicos? ¿Qué resultados está dando esto? Para desmitificar un poco. Porque también se pone siempre con una connotación de padres egoístas a los que tienen un solo hijo. Exactamente. Y allá en China, bueno, porque tienes una limitación que está dada desde la ley, pero aquí es mucho más frecuente escuchar qué egoísta que es, no le da un hermanito, no le da una hermanita, pero ¿cómo? Y eso le afecta al niño. En realidad hay una etapa de la vida, ¿no es cierto?, que el niño dice, quiero un hermanito, empieza a pedir un hermanito. Sí, los niños piden porque tienen la necesidad, pero la necesidad yo no sé si es una necesidad psicológica, fisiológica o es una necesidad cultural, porque hay otros niños que tienen hermanitos. Yo no sé si los chinos piden hermanos o no. No tienen chance. No sé, es que cuando no tienes la expectativa, no hay la necesidad. Exacto, claro que sí. Ahora, ¿qué cosas los padres deberían tener en cuenta, además de lo que ya has mencionado, como para educar adecuadamente a un hijo único, para que no se convierta en ese pequeño emperador del que se hablaba antes, sobre alrededor de quien gira todo el universo y luego le cuesta, por ejemplo, aceptar la frustración o respetar también los límites de otros, y para que no sea esto un sufrimiento también a la hora de enfrentar la relación con los demás. Sí, yo creo que el trato al hijo único debería ser el mismo trato que el que tienes si tienes 3 hijos o 4 o 2, ¿no es cierto? O sea, igual necesitan tener reglas, igual necesitan tener límites, igual necesitan tener cuidado, atención, cariño, pero al mismo tiempo independencia, libertad, dejarlos ser, respetar sus deseos, o sea, los mismos, exacta forma de educación que tendrías que si es que fuera una familia de más hijos. Entonces, evitar la sobreprotección, evitar convertirlos en adultos, evitar darles gusto en absolutamente todo lo que quieren, ayudarles a socializar y compartir con otros niños para que ellos puedan, digamos, reemplazar sus hermanos por amigos, darles responsabilidades de acuerdo a su edad, ayudarles a aprender a manejarse con frustraciones pequeñas, obviamente, ¿no? En el 90-98 me dicen, doctoras, mi hija de 5 años es muy comunicativa, se relaciona con facilidad, es generosa y creativa, pero se enoja con facilidad y es muy sensible, llora. ¿Esto será porque es única? Puede ser que sí, porque es única, pero que los niños lloren no es raro, ¿no es cierto? Y que sean sensibles tampoco. Y que se frustren con facilidad a esa edad tampoco. Tampoco. No, probablemente no es porque es hija única, sino porque es una niña de 5 años.
me dicen acá también en el 9098, pues yo soy hijo único de mi mamá y vivo bien, solo, sin enamorada. Del trabajo, tengo 24 años. Saludos desde Cuenca, gracias a las personas que nos escuchan en tu tierra, doctora. Sí, qué lindo, que me encanta cómo la gente de Cuenca siempre está atenta al programa. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jime, por darnos tu testimonio de ser la última de 7. A ti, Gise, por la invitación. Pero única en el mundo, tiene Sí. Y gracias, María del Carmen, por acompañarnos y por tu contribución al programa. Muchas gracias, Gisela, por invitarme. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por estar pendientes del programa, por escucharnos a través de esta señal. También en www.sonorama.com.es, a quienes nos escuchan en la distancia. Y les invito a que, si quieren volver a escuchar este programa, ingresen a www.giselaecheverria.com. Déjennos sus mensajes en Facebook, Gisela Echeverría Castro, o escríbanos a adancineva@sonorama.com.es. Un abrazo muy grande a quienes permanecen también en el silencio. Una buena tarde. Mañana los espero a partir de las 15:05. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Gisela Echeverría. Hasta mañana. Gisela Echeverría. Hasta mañana. Gisela Echeverría. Hasta mañana. Gisela Echeverría. Tres de la tarde, 15 minutos, y en este momento les doy la más cordial bienvenida a mis invitadas de esta tarde. Ellas son la doctora María del Carmen Borrero, terapeuta familiar sistémica, ustedes la conocen, ella colabora permanentemente con este programa, y Jimena Monroy, también ha pasado por estos micrófonos alguna vez, y ella no es hija única, ella es la última de 7, y entonces vamos a mirar cuáles son las diferencias entre un hijo único y pertenecer a una familia numerosa. María del Carmen, buenas tardes, bienvenida al programa, un gusto tenerte aquí nuevamente. Buenas tardes, Gisela, como siempre un gusto estar aquí. Hola, Jime, buenas. Hola, Gise. ¿Cómo estás? Tardes, muchas gracias por la ¿Qué invitación. tal es esto de ser la última de 7? Ya te contaré. María del Carmen, yo quisiera que empezáramos contándole a las personas que nos escuchan, ¿cuál es la importancia o cómo define las características de una persona, su forma de comunicarse, de relacionarse al interior de una familia, de acuerdo al número de hijos que sea? Ya. Mira, al orden de nacimiento, al orden de nacimiento, exactamente. Sí, hay varios estudios psicológicos sobre la estructura de personalidad o el funcionamiento, más que la estructura de personalidad, de los hijos de acuerdo al lugar que ocupan. Y de hecho hay varios psicólogos que se han ocupado de esto a lo largo de la historia de la psicología, digámoslo así. Desde el enfoque sistémico, que es el enfoque desde el que yo trabajo, también se le da una importancia, aunque algo más relativa, ¿no es cierto? O sea, es como, sí, importa mucho el lugar que ocupas en la familia, pero importa el tipo de relación y de vínculo que se hace. Pero digamos que yo he hecho varias veces talleres o dinámicas en los grupos y digo, a ver, todos los primogénitos a un lado, los que son hijos de la mitad en otros, los que son los más pequeños en otros y los que... Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Adancineva. Para mí es un gusto saludarlos en esta tarde e invitarlos a que me acompañen. Hoy tendremos un programa en el que vamos a hablar acerca de los hijos únicos. Cada vez las parejas tienen menos hijos, pero resulta que muchos de esos se quedan siendo únicos. Y hay algunas cosas de las que vamos a conversar. Lo haremos junto a la doctora María del Carmen Borrero, ella es terapeuta familiar sistémica, y también estará aquí para darnos testimonio. Una persona que no es hija única, sino que es la última de 7, y ahí hay algunas diferencias entre los que provienen de familias con muchos hijos y estos hijos únicos. Iniciamos con música de Fito Páez. Únicos son los niños egoístas, mimados, malcriados y complicados, sí,
que siempre tienen dificultades. Y así como generalmente escuchas en terapia y en las conversaciones comunes, claro, lo que pasa es que como es hija única o hijo único, entonces... ¿Qué corona cree que tiene? Sí. Es el centro del mundo, todos los ojos están puestos sobre él. Exactamente. Le encanta llamar la atención. Sí, entonces es como que... Hay un montón de prejuicios. Hay un montón de prejuicios y por eso me parece excelente que lo conversemos hoy día. Bien, de esos prejuicios, ¿qué sí es verdad? Empecemos. Verán, yo creo que el hijo único tiene ciertas ventajas y también tiene algunas desventajas, por ponerlo así, ¿no es cierto? Entre las ventajas que tiene el hijo único es que recibe mucha atención, cariño de sus papás, estimulación. Los hijos únicos generalmente son personas o niños que hablan, son hijos únicos en otro. Primogénitos. Y entonces los pongo a conversar cuáles son las características que tienen, qué cosas positivas tiene el ser, por ejemplo, el primero o el último o el único, y cuáles son las dificultades que ellos han tenido. Y generalmente encuentro un montón, y ellos encuentran un montón de similitudes, ¿no es cierto? De los hijos primogénitos, de los más pequeños, del primogénito generalmente es el más responsable, es más estructurado, sirve de modelo a la familia, es a veces el que está parentalizado. El hijo último le cuesta trabajo crecer, pero a veces es el más consentido. El hijo de la mitad generalmente es como el más libre, porque es como que crece entre los dos hermanos y alcanza, y para poder sobresalir tiene que encontrar algunas habilidades que mostrar. Y los hijos únicos tienen un estigma que me encanta que me invitase al programa para hablar de esto, porque tienen el estigma de que los hijos